noches, Progreso del Campo para Creadores. Perfecto. Ok. Te damos la bienvenida a TikTok Live. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Esto ya está grabando y yo estoy muy contento de estar aquí. Fíjense que decidí no hacer programa de, de fútbol por varias razones. Primero, pues llevo 2 semanas prácticamente sin transmitir. Básicamente porque pues porque me enfermé fuerte, me enfermé de gripa, aquí todo el mundo nos enfermamos de gripa, y también me enfermé de la panza, entonces ha sido un desmadre. La verdad es que me perdí, siempre tuve muchas cosas que hablar sobre los partidos de fútbol del Mundial, porque además les dije, me los estoy aventando todos, llevo 94 partidos, viendo todos los pinches partidos, estoy loco, ya estoy enfermo. Estoy enfermo y he visto cosas impresionantes. Yo creo que mañana podré platicar de eso en uno de fútbol. Mientras, bienvenidos a la gente que se está quedando. Vamos a hablar de política, no vamos a hablar de fútbol. Entonces, pónganse cómodos y charlemos. La verdad es que finalmente esto se trata de charlar. Espero que les guste. Muchas gracias por sus likes. Coméntenselo a quien más confianza le tenga y pues vamos a comenzar, ¿no? Fíjense que la semana pasada, el jueves, se cumplieron 20 años de que fue el conflicto electoral, que pues es que el anterior también marcó toda una generación. El último conflicto electoral en el que se alega o se alega fraude por una parte importante del electorado y de la sociedad mexicana es el del 88, aquel en el que llega Carlos Salinas de Gortari después de un conflicto de varios conflictos internos en el partido y un resquebrajamiento al interior del partido gobernante. Se instala pues un régimen que buscaba la modernidad económica, es decir, integrar a México en este escenario de globalización, en donde el sistema económico es el, el neoliberalismo, ¿sabes? Y con justa razón, finalmente veníamos de una serie de errores en políticas públicas económicas durante 2 sexenios que nos tumbaron, ¿no? Que pasamos esto de la administración de la abundancia al, pues a todos los problemas por los que pasamos en la década de los 80, ¿no? Pues a ustedes seguramente, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no recordarán esa parte. Pero muchos a lo mejor también eran muy niños cuando pasó lo de 2006. En 2006 tenemos un nuevo conflicto electoral, pero es en todo completamente, o sea, es decir, todo el proceso. Las elecciones, el proceso electoral no solamente son el día de las elecciones. Ese es como el cenit, ¿no? Ajá, del proceso, ¿no? Pero hay todo un proceso antes. El proceso electoral es todo un ejercicio, todas unas actividades antes, durante y después de las elecciones, ¿no? Y se reventó, y lo reventaron aquellas personas que estuvieron peleando años por lograr el cambio y al final se instalaron en el poder, no supieron cómo mantenerlo y no quisieron soltarlo, y montados en la estructura, pues en la estructura que se supone que iban a tirar, ¿no? Cuando llegaran al poder en el 2000. Entonces, pues de eso quiero platicar y voy a partir de dos, no, de una entrevista. Fíjense que yo yo veo consumo muchas noticias. Hola a todos, gracias por quedarse, gracias por ver. Si quieren, siempre voy a invitarlos a que participen, a que comenten, a que conversemos, a que estemos acá, intercambiando opiniones. Hoy estoy transmitiendo en otro lugar, no donde siempre. Eh,
y pues les agradezco mucho que estén. Fíjense que soy un ávido consumidor de videos de noticias, de política y todo. Y de noticias, ¿no? Leo, para aquellos que no me conocen, yo desde hace como 35 años, leo periódico todos los días y luego no leo las noticias de un solo periódico, leo la de tres, ¿no? Entonces, y escucho veo muchos videos con resúmenes de los programas pues, más importantes, que siguen siendo en su mayoría de estos medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que ahora ya están instalados sobre todo en YouTube. Eh, y, y soy muy crítico de ellos. También, si ustedes se meten al canal de YouTube, van a encontrar muchos videos en los que hablo acerca de lo que significan los poderes, pues los poderes reales, ¿no? Y sobre todo los que tienen que ver con los dueños de los medios de comunicación. Eh, en este sentido, eh, no soy muy afín. O sea, he sido muy crítico acerca de los programas, por ejemplo, estos de la opinión pública, en los que, o sea, lo que te dicen es, esto es lo que tienes que pensar. Y apenas eso, hace muy poco tiempo empezamos a ver como indicios de apertura, es decir, tenemos mesas en donde ya hay gente que habla, ¿no? Que defiende la posición que en los medios no es necesariamente la mayoritaria, ¿no? Pero solamente en los medios, porque al final, pues vivimos en un sistema político, en un régimen político de izquierda en México que arrasó en los procesos electorales y además tiene un amplio apoyo social. Eso es importante. Y ahí voy a empezar. Acabo de ver una entrevista que le hicieron justamente la semana pasada, una periodista que pues es muy respetada, ¿no? Yo la critico mucho porque sí tiene una posición muy clara, ajá, de tendencia hacia la derecha. No digo que sea derechista, pero es muy, digamos, no conservadora en ese sentido, ¿no? Incluso yo he platicado aquí que a partir de una entrevista justo en 2023, en su programa de radio, en Radio Fórmula, hablando sobre la guerra en Irak, la guerra en Rusia, Rusia-Ucrania, fue que me aventé esto, porque lo que decía era, los culpables de esto son los rusos, y nada más, cuando en realidad es más complejo el proceso por el que hay guerra entre Rusia y Ucrania, es más complejo, y si me permiten, el, eh, si me permiten, nos adentramos más a ese proceso y resulta que, pues, gran parte de la culpa o de que estemos en ese proceso en el mundo, porque es un conflicto que afecta al mundo y que nos afecta a nosotros, pues en realidad gran parte de esa culpa es del bando contrario, ¿no? De quien acusa y trata de aislar a Rusia, ¿no? Entonces, pues el primer programa, creo que del Alex Red en vivo en YouTube, habla precisamente de eso. Bueno, en ese sentido, esta señora abrió un podcast auspiciado por la cadena de televisión en la que trabaja, Televisa, que es la más importante en México, de televisión privada, y que hace entrevistas, ¿no? Y me parece que hace muy buenas entrevistas. Eso tiene, la verdad es que tú la escuchas y hace las preguntas que tiene que hacer, los señalamientos que tiene que hacer para conseguir las respuestas que está buscando, ¿no? No lo que queremos escuchar, sino a partir de lo que piensa, que tratando de ser muy objetiva, porque sí se puede, a pesar de las tendencias, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar algunas cosas de estas. Hace preguntas muy específicas y me gustó mucho la entrevista que le hizo a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde es un señor que fue presidente del
antiguo IFE. El IFE fue el Instituto Federal Electoral, ese que antecedió a lo que hoy es el INE, que se encarga de organizar las elecciones, entre otras muchas cosas, ¿no? Eh, eh, Hola a todos, gracias por seguir aquí viéndome. Les invito a que sigan, a que no le invitan a quien más confianza le tengan. Se está poniendo bueno este show. Bueno, entonces, los primeros minutos hablan mucho acerca de graves problemas, de los graves problemas que presentó el proceso electoral de 2006. Pero, a ver, justo quiero hablarles primero de esto y lo vamos a ver, lo vamos a escuchar un poco, a ver si podemos escuchar un poco en el audio de lo que dicen, eh, y lo puedo ir explicando, porque partimos de algo muy específico. Primero que el proceso democrático en México ha sido un proceso, pues ha sido un proceso muy complicado, ¿no? Eh, pero además también hablamos de que el proceso democrático por, fue por el que en 2000 llevó a la presidencia a Fox del PAN y quitó al PRI de los Pinos, es así como el gran avance democrático. Y no, la democracia mexicana está sustentada, o sea, está parada, como todo el sistema, está parada en pilares que no están bien cimentados, ¿no? Por eso hemos tenido los problemas que hemos tenido, ¿no? Eh, y voy a entrar a eso. A ver, déjenme ver si puedo hacer que escuchen un poco, que escuchemos, vayamos siguiendo este tema de lo que les estoy hablando. Mire, aquí está. ¿Qué? Alex, ahí está ya, claro. Sí, no manches. Gracias. Déjenme desconectar los audífonos aquí, porque si no vamos a tener serios problemas. Ah, sí, pues es que hay que desconectarlo de aquí. Perfecto, ya no tengo conexión Bluetooth. Entonces no vamos a tener problemas con los audífonos. Entonces, el programa, fíjense, no me arrepiento, no se arrepiente de sus decisiones. Hablemos con Luis Carlos Ugalde. Pues la gente es necia y se muere en sus convicciones. Durante toda la entrevista lo acorrala, le dice o sea, lo acorrala. Al final oye, tú te aferras a esto, pero no, obviamente a la distancia, pues no es esto. El problema con la gente que llegó en 2006, para el 2006 al INE, que llegó justo después de la elección de
de Vicente Fox entró el nuevo consejo, fue, fue que fue el, el Consejo General, ese y el siguiente, que mayor señalamiento tuvo acerca de la repartición de cuotas. Es decir, tú buscas un consejo ciudadano, ciudadano, y lo que hacen los partidos es que se reparten, sí, pero este es, lo pongo yo, este lo pongo yo. Y así fue, ¿no? Y entonces lo que él dice es que pues él participó en el proceso y lo aceptaron, a pesar de que lo buscó incluso el Bester para que participara, el Bester Gordillo, y que al final pues él estuvo bateando a todos porque no se iba, finalmente pues él lo habían elegido, pero no le debía nada a nadie. Y yo creo que ahí podemos, híjole, desde ahí podemos ver eh, digamos, la traición, la traición, ¿no? Es decir, en un momento en el que la selección de los cargos es de esta manera, es decir, tienes a la repartición por cuotas de los consejeros y llegas con esas condiciones y después te la pasas diciéndole, o sea, dándoles negativas a la a los a esas mismas personas que te llevaron porque pues porque eres digamos eres independiente, ¿no? Pues desde ahí ya tienes serios problemas, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estás marcado, ¿no? Y bueno, en eso se va la entrevista, pero yo quiero detenerme en los primeros puntos que habla esto, porque podemos hablar, muchos han hablado de lo que sí ha significado 2006, pero poco se ha hablado del momento de la democracia, los cimientos en los que está construida y pues cómo se torpedeó, ajá, por aquellos, justo por aquellos actores políticos que nos habían, que habían llevado hacia ese, que habían llegado, habían logrado grandes avances en el sistema democrático a pesar de todas las inconsistencias y cómo pues ellos mismos lo torpedearon, ¿no? Han torpedeado ese proceso. Y eso es un reflejo de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hola, Tupac, ¿cómo estás? A ver, fíjense, a ver si, díganme si ustedes pueden escuchar. Y esto es Hablemos, un producto de NEM Electoral. Con la Bastida aceptó la derrota, definirá quién iba a gobernar al país. Esa misma noche, el candidato perdedor, el priista Francisco Labastida, aceptó la derrota. El presidente saliente Ernesto Zedillo reconoció la victoria del candidato del PAN, Vicente Fox, aunque este no fuera de un partido, no fuera de su partido, sino al contrario, de un partido distinto al suyo. Y nadie cuestionó la labor de la autoridad electoral. Yo creo que sí. Este es, bueno, vamos a ver. Ajá. Yo tengo muy claro el recuerdo de esa noche y los mexicanos pues veníamos de un periodo de décadas en los cuales las elecciones las ganaba un solo partido. Ajá. Pero además, donde en realidad cómo se contaban los votos era algo que desconocíamos, de lo cual se dudaba mucho. En fin, eso hacía que el triunfo, no solo de la oposición, sino el simple hecho de que fuera tan ejemplar la noche, nos hacía augurar pues como tiempos mejores para el país desde el punto de vista de la política. Sí, 2000 fue la noche ideal. Se juntaron las estrellas y brilló el firmamento. Fíjense nada más. Se juntaron las estrellas y brilló el firmamento. Después se tiene que retractar de cómo hace esta explicación. Pero no mames. O sea, eso y la generación espontánea es exactamente lo mismo. Y lo dice un cabrón que tiene hasta una consultoría para eso, ¿no? Y que además manejó el instituto, fue el presidente del Instituto Electoral. Pero, a ver, aquí me voy a detener en un punto. Mentira. La noche del 2002, lo que tuvimos fue esa jornada electoral, ese día, lo que tuvimos fue una jornada electoral ejemplar. Sí, solo la jornada, pero no podemos, a ver, no podemos
no podemos delimitar o describir, definir un sistema democrático a partir solo de la jornada electoral. Es decir, sí tenemos que hablar acerca de todo el proceso, que nos llevó a ese día y a lo que sucedió después. Y aquí es donde está el quid, justamente antes y después. No fueron unas elecciones limpias, no fueron unas elecciones limpias en cuanto a que sí hubo muchos problemas de inequidad, debido en gran parte por aquello que veníamos arrastrando, la participación del ejecutivo, que dicen que no se metió, pero que no se metió, pero fue, si alguien ejerció el poder y todos esos poderes metaconstitucionales otorgados al presidente en turno como jefe, configurado como jefe de Estado y jefe de partido al mismo tiempo, fue Cedillo. Cedillo el demócrata, ¿no? Cedillo el demócrata. Y además, todo se volcó a eso, es decir, es a partir de lo que él decide, que no se le da el apoyo al candidato priista para empezar, ¿no? Es a partir del manejo del partido desde el Ejecutivo Federal que se hacen una serie de, pues digamos, de cochupos, de tranzas, que involucraron miles de millones de pesos, ¿no? Miles de millones de pesos. Y que tiene su punto más álgido en el ejemplo del Pemex Gate, que se descubrió después del proceso electoral, ¿no? Que no fue el único, no fue el único. Porque hábilmente Fox, si algo entendieron los panistas con Fox en ese momento, fue que necesitaban lana, ¿no? Fox entendió que necesitaba lana para ganar la elección y también operó un sistema fraudulento, ¿no? Al margen de lo que establecían las leyes al respecto. Y los famosos amigos de Fox, ¿no? Que fue este financiamiento alterno, además del financiamiento que ya tenían, que era inequitativo, que siempre fue inequitativo. Y hay a pesar de que podemos decir que la izquierda electoral participó en esa construcción, no, pues era porque no le quedaba de otra, ¿no? Y finalmente sí hay evidencia de que también lo denunció, es inequitativo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ya tenemos un problema. Cuando tú hablas de que el presidente no no actuó a favor del candidato de su partido, tenemos que entender que en política no hay espacios vacíos y el poder se ejerce, ¿no? Es decir, que finalmente si no actuó a favor del candidato de su partido, no significa que no haya hecho nada. Significa que hizo, o sea, que le jugó las contras para pues descarrilarlo, ¿no? Y eso evidentemente, pues se va, o sea, lo que deja de hacer pues le ayuda a este otro. Además de que pues ya veníamos de un hartazgo social muy, muy importante, que supo explotar el candidato del Partido Acción Nacional, que a la postre fue presidente, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema. El proceso electoral inició, porque así estaba diseñado, con serios problemas. No podemos hablar de que nuestra democracia estaba así súper bien, porque no operó así, no fue limpio, no fue una elección limpia. La jornada electoral fue ejemplar por el número de personas que participaron, ¿sí? Y por la cantidad de votos
a favor del candidato que no era del partido oficial. Ajá. Eso fue ejemplar. Pero todo lo demás, pues fue un cochinero. Fue un cochinero. Y miren, ¿qué pasa? Finalmente, insisto, el proceso electoral es antes de la elección, durante la elección, el día de la jornada electoral y después de la elección. ¿Y qué pasó después de la elección? Ese es otro tema. Tampoco podemos decir que el INE fue una institución que se comportó pulcramente. Nel. El INE descubre que no puede, que tanto el PRI como el PAN utilizaron fuera de la ley, al margen de la ley, esquemas de financiación con recursos, uno, públicos a través del famoso Pemex Gate por parte del PRI, y el otro, pues esquemas fraudulentos de, de, de financiación privada que no se reportaron, o sea, que dinero que ingresó se utilizó y no se reportó. Ajá, y que tampoco o sea, no se reportó el dinero que ingresó. Y por supuesto, pues no se reportó quién fue quienes entregaron ese dinero. Fíjense nada más. Entonces, y puso multas económicas. Creo que fueron 1,000 millones al PRI y 500 millones al PAN. Si vemos lo que se les da de dinero por prerrogativas, ¿no? El dinero público que reciben los partidos políticos, pues pues sí es un golpe fuerte, pero en realidad básicamente representó la mitad de lo que debían de haber. Fíjense, económicamente al menos fue el 50% de lo que debió haber sido, ¿no? O sea, la mitad. Y luego además no llegaron al punto que tenían que haber llegado, era para perder el registro. Los dos partidos tenían que haber perdido el registro ahí. Claro, aquí entramos a otra dinámica. El tema pues de los acuerdos políticos a los que hay que llegar, ¿no? Tú puedes entrar en una crisis institucional, pero no se planteó, ¿me explico? No se planteó. Se optó por, desde el principio, una salida política, ¿no? Que finalmente sí, eh, tenía que ver con, o sea, sí habría una sanción pecuniaria, pero, o sea, de lana, pero no eh, pues un problema más grave, ¿no? Porque además tampoco nadie fue a la cárcel, ¿no? Entonces, este tema de la impunidad, ¿no? De la impunidad. Entonces, ahí ya tenemos un problema. La elección del 2000 no fue una elección limpia. Sí tuvimos una jornada electoral pues impecable, intachable, que llevó, gracias a esos votos, que ayudó mucho a que el candidato de la derecha pudiera ganar. El candidato no oficial por primera vez no ganara una elección. Claro, claro, claro. Pero alrededor fue un cochinero. ¿No? Es decir, pues, y bueno, ya conocemos la historia. Al final, tanto las personas que llegaron al poder, ¿no? El grupo que llegó al poder, como en términos generales el partido, pues le dieron una puñalada al modelo democrático y al modelo institucional. Ajá, yo aquí también lo he hablado, yo en este espacio muchísimas veces, ¿no? A ver, si lo comparamos con lo que está pasando a partir de 2018, era difícil, por supuesto que era difícil, pero tenía el capital político, quizá no el capital económico, pero llegaste con con una gran legitimidad legal, popular, política,
en un Congreso dividido, claro, en donde todavía el partido hegemónico conserva gran parte del poder, pero no te atreves a hacer los cambios que requieres, que tienes que hacer, ¿no? A ver, dicen, una de las, fíjense, quizás es una de las cosas más importantes en términos políticos sobre lo que nos llevó a los problemas que se dieron en 2006. Una máxima del poder es que el grupo que llega al poder por primera vez, finalmente, va a hacer todo lo posible para mantenerlo. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿O cuáles son esas herramientas? El cambio de leyes, el cambio de legislación. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir sentar las bases para las políticas públicas que quieres desarrollar, es decir, tu plan de gobierno, y pues es también tirar de manera institucional, que finalmente para eso son los procesos democráticos, ajá, de manera institucional, tiras impides que los que habían gobernado antes que tú, a los que les ganaste, pues regresen tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Vicente Fox? No hizo nada. Cuando llega al poder, primero se enfrenta ya, ok, hay que gobernar, ¿no? Hay las malas lenguas, y esto es chisme, ¿eh? Esto es chisme. Las malas lenguas dicen que Vicente Fox no estaba preparado para gobernar. Él no creía que que lo fueran a dejar pasar. Ese es el tamaño de democracia que estamos defendiendo. No creían que pudiera ganar. Entonces, él no tenía un plan de gobierno. Él más bien tenía un plan postelectoral de resistencia, ¿no? Es decir, de convertirse en la piedrita en el zapato y denunciar el fraude que le pudieran haber hecho. Y se notó, el no tenía un equipo de trabajo, anunció desde muy temprano que iba a recurrir a los headhunters y hizo un proceso de selección como si estuviera organizando administrando una empresa privada. Y bueno, pues se enfrentó a los problemas, a los graves problemas que significaba llegar al poder en las condiciones en las que llegó, en las condiciones políticas. ¿En qué sentido? Bueno, pues yo lo he escrito también, les puedo recomendar así empieza el Psycho Circus, ¿no? Con la narración de lo que escribí en el blog sobre el regreso, ¿no? Y lo que significaba la salida del PRI, que no significaba necesariamente la pérdida del poder, sino solamente el de su descabezamiento, ¿no? Cuando pierdes la presidencia de la República, pierdes al jefe de Estado, que era a la vez jefe de partido. Y si no tienes un jefe de Estado que es jefe de partido, el poder se disemina, ¿no? Es decir, que quedan cabos sueltos, pero no significa que la organización pierda poder, sino que se atomiza. Tiene varios poderes que se tienen que ahora poner abiertamente entre ellos de acuerdo para ejercer ese poder. Ya no hay una cabeza que sea que sea el fiel de la balanza y que dé las instrucciones para que todos se alineen, ¿no? Eso por una parte. Entonces te enfrentas a eso, es todas las gubernaturas, todo el Congreso, todo el Poder Judicial, ¿sabes? Todo el Poder Judicial, los congresos locales, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de los municipios, a pesar de que ya había habido un proceso democrático en el que cada vez había más actores políticos de diferentes partidos, de cualquier manera tenías a un partido revolucionario institucional como un partido que iba a ejercer el poder, que sabía hacerlo, ¿no? Pregúntenle cómo le fue a Fox con los primeros comentarios que le dijo
a Beatriz, que le dijo Beatriz Rangel, que era una de las más, de las mujeres con más poder dentro del partido, ¿no? Y presidenta de la Cámara de Diputados y coordinadora de los diputados en el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no? Y bueno, todos los gobernadores, en fin. Entonces te enfrentas a eso, ¿no? Al cómo vas a ahora avanzar en tu proyecto si tienes estas cosas. Y pues para eso es la política. Y para eso es finalmente pues el bono democrático, ¿no? El bono de la legitimación o de la legitimidad que te dio el voto popular, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hicieron estos? Pues varias cosas, entre ellas, pues se instalaron en la cómoda, ya llegamos, y se dieron cuenta que era muy conveniente gobernar la estructura priista, la estructura estatal priista, fíjense esta dicotomía, ¿no? La estructura estatal priista, ¿sí? Era muy cómodo, y entonces estos se instalaron en ese tren, en ese carrito que los llevaba por esa vía. No lo cambiaron, no hicieron mayor cosa. A ver, lo que yo digo que hicieron dos cosas importantes, ¿no? Como para mantener el poder. Uno, que no es menor, el tema de la burocracia. La burocracia. Ustedes escuchen, si escuchamos los discursos de toma, sobre todo los discursos de toma de posesión y los discursos de todos los presidentes priistas del informe de labores, siempre va a haber una referencia hacia la burocracia. Por ahí se pierde en el 88, por ahí se pierde con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, ¿no? Ya se pierde, claro, porque las políticas ya están enfocadas a otras cosas, no a los trabajadores, ni siquiera a los trabajadores del Estado. Pero, a ver, en este proceso de apertura, ustedes, pues, insisto, a lo mejor son muy jóvenes, no lo saben, pero se los platico, ¿no? Justo cuando ya no se perseguían tanto las manifestaciones políticas sociales, ¿no? Las manifestaciones políticas de la sociedad, yo recuerdo que sobre todo en la segunda mitad de la década de los 90, cuando había manifestaciones en contra del gobierno y las cámaras lograban tomar a alguien que era un funcionario de una entidad pública, de una institución pública, lo destituían. Pues como panista, no puedes ser panista, o puedes ser panista, pero no puedes decir, güey, ¿no? Así. Entonces era escandaloso, ¿no? No nos acordamos de esas cosas, pero fíjense cómo eso era represión, ¿no? No lo que ahora ellos mismos, que eran los que reprimían, son de lo que se quejan, ¿no? Y no, o sea, puro chorizo, ¿no? Pero bueno, a ver. Entonces, ¿qué hacen los panistas? Pues lo que hacen es aumentar el gasto público en la estructura burocrática y empiezan a colocar gente, empiezan a pagar a esas cuotas con cargos de dirección. Fíjense, eran direcciones generales adjuntas. Se crearon un chingo de direcciones en todas las dependencias. Direcciones generales adjuntas que no dirigían nada. Tenían a una persona, o sea, es decir, el titular que ganaba como subsecretario, o sea, era una dirección, eran nombramientos directos de los secretarios de Estado, que ganaban como subsecretarios. Las subsecretarías tienen una mayor responsabilidad, y además muchas, o sea, finalmente son cargos políticos que pasan por la estructura partidista en el poder, todavía hoy en día, todavía en día. Pero ¿qué pasa con las direcciones generales adjuntas? Tú creas estructuras burocráticas de alto nivel, ganando como subsecretarios, ¿no? Sin las responsabilidades de un subsecretario y con el sueldo de un subsecretario, ¿no?
y con una estructura, o sea, directores generales de nada, o sea, sin estructura, ¿no? O si acaso, pues tienes 3 directores generales, dos jefes de departamento, 2 subdirectores, algo así, ¿no? O sea, estructuras pequeñas. ¿Para qué? Para incrustarse, porque incrustarse dentro de la administración pública. A ver, eso pasa en todas las áreas. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Empezó a ser, o sea, ya era un gran negocio con los neoliberales, sobre todo, ¿no? Recordemos, a ver, en la década de los 90 tenemos una gran cantidad de funcionarios que se retiran de instituciones, que pasaron por instituciones por un corto tiempo, pero ganando, jubilándose, ¿no? Recibiendo jubilaciones por haber estado un par de años, por haberlas dirigido, y jubilaciones estratosféricas, ¿no? Claro, es decir, ¿y cuál es la forma de acceder a eso? Bueno, pues a través de pues, la posición política del grupo con el que te encuentras. Eso hicieron los panistas. No fue menor. Y se dice, y eso salió apenas a la luz, que pues también se les permitió a tener acceso a posiciones importantes en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Que hasta hace un par de años era uno de los mejor, o sea, de los poderes que mejor, era el poder que mejor pagaba, ¿no? En un proceso de mejora de salarios desde finales, desde principios del siglo. Gracias, dicen, tengo 20. Gracias por las gemas, gracias por los regalos, gracias por estar aquí con nosotros. Sigan, continúan. Y si tienen alguna pregunta, miren, déjenme ver si hay algún comentario, porque no he leído los comentarios. Veo que mucha gente se une, se va, se regresa y parece que no. Pero por favor, déjenme un mensajito si quieren, si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta. Ya vemos si hacemos la duda más grande o a ver qué pasa. Bueno, cuéntenme qué les parece además aquí la nueva la locación. Yo estoy en la sala de mi casa y está súper cómodo. La verdad es que creo que es una buena opción, pero de pronto transmitir no es tan fácil porque despierta a la gente en la casa, ¿no? Bueno, lo otro que hicieron fue, además de hacerse ricos, porque también llega el nuevo grupo en el poder, también se empieza a montados en esta estructura paraestatal, ¿no? Priista, lo que hacen, pues al final es, pues también hacerse de negocios, ¿no? Y acceder de manera más fácil utilizando estas influencias, ¿no? Hay reportajes, por eso tiene un reportaje muy importante sobre cómo Fox llega quebrado, ¿no? Y hoy sale siendo, o sea, sus finanzas se recompusieron a partir de que llegó a la presidencia, ¿no? Esto de que se iba a morir de hambre porque le quitaron la pensión, era nomás chorizo, ¿no? Y a ver, pobrecito. Pero bueno, y la familia de su esposa se hicieron ricos con negocios al amparo del poder público, ¿no? Y por supuesto, pues les ayudó mucho. A ver, no tienes un programa de nación porque estás montado en el mismo sistema económico, político que te dejaron, ¿no? Al que llegaste. No le moviste nada. Y además, pues tienes la suerte de estar en una etapa en la que los precios del petróleo fueron exorbitantes. Entonces, pues la corrupción en la pérdida, o sea, pues nadie sabe dónde quedó ese dinero. Se fueron en sueldos y en otras cosas. No se va a inversión, se va a gasto corriente, que es el gasto donde pues, te puedes hacer, pues obtenemos nuevos millonarios a partir
a partir de entonces, ¿no? Porque la gente se acostumbró a eso. Los políticos esperaban llegar a eso. A ver, ustedes, insisto, no sé si lo recuerden, pero Calderón en la época de Fox eh, fue nombrado director del Banobras. ¿Banobras? Sí, debe ser Banobras. El banco, el banco gubernamental, ¿no? Y lo primero que hace es otorgarse un crédito para comprar una casota. Fue un escándalo, porque era normal, pues tiene que aprovechar. Y yo no he revisado, fíjense, pero se me hace que también tiene una jugosa, una muy jugosa, por ahí debe tener una jugosa, hay que revisar eso, fíjense, esto es una muy jugosa eh, pensión, una muy jugosa pensión. Está cabrón, está cabrón. Pero bueno, por ejemplo, el Infonavit tiene una pensión, los directores del Infonavit, los directores de FE tenían una pensión estratosférica nomás por haber sido directores. El escándalo de María Amparo Casar y su esposo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Ahí les dejo para que lo investiguen. En fin, entonces, están montados en esto, no hay un proyecto de nación, no hay una vocación política que te permita, pues, hacer acuerdos y aprovechar tu propio bono democrático para lograr hacer los cambios que necesitas. Entonces pasamos de que sacamos al PRI de los pinos a cogobernar, ¿no? Fíjense, a cogobernar. La gente se olvida, pero lo de Fox no es nuevo. No es nuevo. Nomás fue el discurso de vamos a sacar al PRI de los pinos. Incluso hay una entrevista reciente en donde dice que tiene que hacer un poco de show, de teatro, ¿no? Para pegar. Pues, no hay una convicción democrática en ellos. Y fíjense, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues hay un posicionamiento de la izquierda, desde el gobierno de la Ciudad de México, pues que va repuntando, que va haciendo las cosas más o menos bien y que les está funcionando, ¿no? Y además tiene una comunicación política innovadora innovadora, ¿no? Que después la replica años después y aún sigue, pero innovadora. ¿Y qué pasa? Ante esta incapacidad, pues lo que buscan es derrotarlo. Llegamos al proceso de 2006, todavía no iniciamos el proceso de 2006 y ya están tratando de evitar estos demócratas tratando de evitar que llegue un personaje abiertamente años después. Fox lo ha dicho, yo intervine todo lo que pude, más allá de la ley, incluso eso no lo dice, pero evidentemente eso pasó, para evitar que este sujeto llegara a la presidencia en 2006. ¿El resultado qué fue? 560,000 votos, o sea, medio millón de votos de diferencia. Medio millón de votos de diferencia. Y entonces, con una participación abierta, aquí él dice, pues sí pudimos haber hecho cosas, pero lo que pasó y no me arrepiento. Vean la entrevista. Al final, puedo decirles que lo que dice, o sea, la entrevistadora hace preguntas muy específicas que lo ponen así de, tiene que aceptar, bueno, sí, a lo mejor ya que lo veo desde ahorita, pudimos hacer otra cosa, ¿no? O pudimos no haber dicho esto, porque no abonaba, pero eso ya lo vimos ahorita, ¿no? O sea, híjole, es inverosímil. Hoy el grupo que está en el gobierno, en el poder, es el grupo que se vio afectado por todas las cosas que pasaron
antes de la elección de 2006 y durante la elección. De la izquierda, de la propia izquierda y sus cosas ya hablaremos, por ejemplo. Aquí solamente como para abonar un poquito, adelantar un poquito el chisme, ¿no? Porque finalmente es chisme. ¿Por qué Cárdenas? Fíjense, una de las razones por las que Cárdenas, la gran figura de la izquierda, no participa, bueno, son varias cosas. Uno, pues primero, ya no era su tiempo, ya estaba muy grande. Lo que pasó en el 2000 finalmente lo arrolló. Vicente Fox pasó por el primero que pasó por encima fue por Cárdenas, porque Cárdenas ya se veía acartonado, ya se veía, ¿sabes? O sea, ya no traía ese carisma, a pesar de ser la figura que siempre ha sido, ¿no? Eh, y luego, digo, ya no digamos ese fue por el primero que pasó por encima, por Cárdenas. Después pasó por encima de la Bastida y del PRI y no lo supo aprovechar. En 2006 ya no traía este punch y además, pues López Obrador había venido trabajando bien en su imagen para posicionarse y ganar la candidatura en el PRD. Y bueno, pues esto crea un conflicto porque Cárdenas evidentemente quería continuar y la personalidad de López Obrador no iba a permitir que eso sucediera, ¿no? Pero además hay otro punto que es importante en el tema de por qué decide Cárdenas abiertamente no apoyar a López Obrador. Y es un tema personal del que casi nadie habla. Fíjense, ya desde entonces, una de las promesas, de las promesas de campaña, de los postulados de campaña de López Obrador, era precisamente quitarle las pensiones las pensiones pues las pensiones exorbitantes que tenían los expresidentes y sus familias, ¿no? Dice, estamos pagando pensiones, no solamente lo que implica en términos de dinero directo a los expresidentes, sino también todo el equipo, porque reciben guardias, o sea, personal que trabaja como sus asistentes de seguridad, camionetas y lana. En eso se iba la lana, ¿no? En eso se iba la lana. ¿Y qué creen? Que para ese entonces fíjense, todavía la mamá de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue esposa del general, todavía vivía y recibía pensión del gobierno, entonces iba a ser una de las afectadas. De eso tampoco se habla porque no es políticamente correcto. O sea, también hay cosas en la izquierda. También hay cosas en la izquierda, ¿no? Esa izquierda, pues finalmente es una izquierda electoral que emergió. Su gran base fue primordialmente la decisión del PRI, ¿no? Finalmente se apoyó con gente de izquierda y logró, gente de izquierda, de todas las izquierdas, y logró su apoyo y lograron consolidar un partido político que tuvo su mejor momento. Fíjense, el mejor momento del PRD es a propósito de la elección de 2006. 2006 y 2009, donde mandan al tercer lugar al PRI. ¿Sí? Pero eso ya es adelantarse. Morena no nace, a ver, porque también ese es otro, lo que le dejó a Morena 2006, pues no le dejó nada. O sea, a ver, sí. Morena Morena al final es la configuración de un proceso que no se da hasta después de 2012. Hasta después de 2012. Mientras tanto, es el PRD y sus luchas internas lo que va minando, al propio partido, ¿no?
Eh, ¿Cuáles son de los grandes problemas que tuvimos a partir de lo que sucedió en 2006? Y abiertamente, pues es la deslegitimidad del gobierno. ¿Por qué ando en inactividad? No tengo inactividad, no mames. Ay, quítate. Ahí está. Dice que tengo inactividad, no sé por qué, pero ya no se puede verificar. Inténtalo de nuevo. No mames. Ahí está. Otra vez. A ver. 1, 2, 3. Ahí está. Gracias. Sus mamadas. Bueno, pues al final, lo más grave se da después de la elección, porque otra vez tenemos una elección con una afluencia importantísima, ¿sí? En un momento, ya también lo he explicado aquí en algunos otros videos, en el que la polarización existió pero ¿saben qué? O sea, sí, todos los participantes, todos los actores políticos tuvieron que ver, pero en realidad el poder económico el poder económico que no quería un cambio fue quien alimentó esa polarización, ¿no? Este actuar de los demócratas en el gobierno que abiertamente estaban tratando de impedir que alguien llegue, que un personaje de la izquierda participara en el proceso electoral, en las elecciones, pues eso también, eso o sea, es la fuente de la polarización. Y lo vemos. El resultado de las elecciones es abrumador. Ustedes ven el mapa del resultado, de los colores, y el norte está pintado de azul con un lunar amarillo en el centro, y todo el sur está pintado de amarillo con un lunar azul en el centro. Eso es polarización. Eso es polarización. Lo que pasa en 2018 ya no es polarización, eso es politización y o sea, yo sigo escuchando que la opinión pública habla de polarización. No hay polarización, no hay polarización. No tenemos los problemas que tienen otros países que se están peleando entre izquierda. Aquí no. Hay una gran politización. Sí, la gente cada vez más participa y cada vez más se inmiscuye en los temas políticos y platica de ellos y los defiende desde cualquier posición. Desde cualquier posición. Hoy todos tenemos chats grupales en los que no falta el que está defendiendo a López Obrador o que lo está atacando. Listo. Ahí está. En eso se reduce. En eso se reduce. Y por supuesto, pues se vienen gestando para llegar al momento actual una serie de acciones por parte de todos los actores políticos que no entienden lo que está sucediendo y cómo está cambiando el país. Y tenemos 2018 con los cambios, con el cambio político, que además implica toda una revolución, una sacudida de instituciones, leyes, la misma sociedad, ¿no? Yo les voy a recomendar que vean esta entrevista. Ya vamos a terminar, ya tenemos aquí fácilmente, tenemos una hora. A ver, ya estamos cumpliendo una hora. Yo ya ya me voy a ir a dormir. Yo creo que es importante que entendamos varias cosas. Uno, la democracia en México ha tenido tantos problemas, pues porque está anclada
sobre terreno fangoso. Es decir, el proceso democrático, pues sí, fue una decisión copular, ¿no? No cupular. En el que cuando podía haberse dado de una manera clara, prístina, contundente, no se aprovechó. Y además, lo que parecía ser un triunfo democrático, en realidad fue un cochinero. Fue un cochinero. Eso, no podemos hablar de que tenemos o sea, la democracia va viento en popa. No, porque entonces, insisto, es circunscribir la democracia solamente a la jornada electoral. Y hay un chorro de cosas, hay un chorro de factores. Seguimos teniendo problemas serios de, de libertad, de libertades coartadas, ¿no? Derechos humanos, libertad de expresión, libertad de reunión. Ajá, nomás hay que ver cada manifestación grande, reprimida. Más hay que ver 2006, hay que ver 2012, la toma de protesta de Peña Nieto. El día de la toma de protesta hubo putazos, ¿no? Y salió el ejército a las calles, porque además había muchas cosas que estaban sucediendo mal, represión, y la defensa, a ultranza de los grupos en el poder de pues, los grandes intereses económicos, ¿no? Entonces, tenemos que partir de eso. Para entender 2006 tenemos que partir de eso. No podemos decir, es que 2006 no, pero 2000 sí. No, 2000 tampoco. El proceso electoral del año 2000 fue un proceso lleno de irregularidades, por, por parte de todos los actores políticos, sobre todo quien ganó y sobre todo el que entre comillas más perdió. Entre comillas, el que más perdió. Y desafortunadamente los que llegaron después seguían montados en este tren. Miren, tan están montados en este tren, en este carrito, en este tren, ajá, que hoy han estado haciendo equipo, ¿no? Han estado haciendo equipo. En serio, nada más falta que veamos a Felipe Calderón y a Fox en una reunión con Salinas o con Cedillo, porque es muy difícil que Cedillo y Salinas se junten, ¿no? Pero no tardan, ¿eh? O sea, no- van a ver, sobre todo porque además allá viven en España por lo menos dos de ellos. En fin, no nos dejemos engañar. Hay muchas cosas que no nos podemos ir por la fácil. Sí, digo, no todo está mal, no todo está mal. Yo veo cosas muy positivas en el presente. Seguramente para una porción de la población no, pero eso no quiere decir eso no significa que no nos escuchemos, ¿no? Entonces, gracias por haberme acompañado esta noche, gracias por permitirme estar aquí platicando estas cosas. Y yo creo que nos vemos mañana para que platiquemos mañana sí de fútbol. Vámonos, gracias. Adiós. ¿Cómo termino esto? Adiós.